Bueno, bienvenidos nuevamente. La idea de esta segunda parte es discutir estos dos temas que quedaron picando pendientes del video anterior, que es el tema de la relación de complementariedad entre los tratados con jerarquía constitucional y la Constitución, y qué se entiende por condiciones de vigencia de los tratados. En relación al primer tema, la pregunta que podemos hacernos es si efectivamente siempre los tratados internacionales son complementarios de la Constitución, es decir, si no puede haber casos en que la orden que nos da el tratado, o por lo menos la que nos da un órgano a cargo de su aplicación, se puede contradecir con algunos principios o derechos de nuestra Constitución, y en ese caso, ¿a cuál le vamos a dar prevalencia? Este caso se planteó, no digo muy seguido, pero algunos casos puntuales se dio, muy recientemente en un caso que se hizo muy conocido, que es Fontevecchia, pero es una discusión que ya venía dándose hace rato. Un primer caso en el que se planteó se llamó el caso Cantos, que era un caso de un hombre que le habían confiscado sus empresas, era de la provincia de Santiago del Estero, y que le habían confiscado sus empresas durante la dictadura militar, y antes que termine ese gobierno dictatorial se le firmó un reconocimiento, si quiere, de compensación, que después el Estado se negó a pagar. Después esta persona inició un proceso para ejecutar ese convenio firmado con el interventor de turno, y la justicia terminó diciendo que no tenía derecho a cobrar por una serie de temas técnicos vinculados a la prescripción y al tema de si tenía legitimación para suscribir este acuerdo. No importa. Lo importante es que este hombre no solo le expropiaron o le confiscaron, mejor dicho, todas sus empresas, sino que además perdió el juicio y por lo tanto era un juicio millonario, tenía que pagar honorarios exorbitantes a los abogados del Estado. Entonces esto fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ustedes conocen el sistema cómo funciona, que primero se tiene que agotar la vía interna, después se va a, se hace una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace un primer informe al Estado, y si el Estado sigue incumpliendo aquello que se informa, tiene dos posibilidades: producir un informe final que después publica en la OEA, o ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Estado ha aceptado la vía controversial o la competencia de la Corte para resolver la vía controversial, y la Corte dicta una resolución en el marco de un proceso judicial en el cual la Comisión Interamericana acusa y el Estado se defiende. En el marco de este proceso ante la Corte Interamericana, el Estado pierde el juicio y se le ordena, entre otras cosas, reducir el sueldo, los honorarios de los abogados. Entonces se presenta el señor Cantos con esa sentencia y pide que se haga una reducción de los honorarios de los abogados. Y la Corte, basándose en el dictamen del procurador, dice que esa sentencia no puede ser ejecutada, básicamente porque sostiene que los abogados no fueron parte del proceso internacional y que tienen un derecho adquirido sobre esa sentencia, en el sentido que hay cosa juzgada, es decir, que la sentencia es inamovible, y que por lo tanto no pueden violar su derecho de defensa ni el derecho adquirido que tienen sobre esa resolución. Este es un primer caso. En este caso lo que estamos viendo es a pesar de hablarse de la relación de complementariedad, la mayoría de la Corte está reconociendo que en caso de controversia prevalece el derecho interno por sobre el derecho internacional. En un segundo caso, que es Expósito, que por ahí lo conocen, es un caso todavía más terrible, que es el caso de un chico que fallece en el marco de una racia policial en un recital de música. El chico era menor, lo detienen y fallece en una comisaría en condiciones muy extrañas. Es el famoso caso Bulacio. Lo concreto es que el caso penal, la acción penal que se abre para investigar el accionar de la policía, y particularmente de la comisaría donde él estuvo detenido, no avanza. La causa finalmente se extingue, prescribe por el paso del tiempo, y los familiares llevan el caso ante el sistema interamericano. Nuevamente llega a la Corte. Este es un supuesto donde hay denegación de justicia o retardo injustificado en justicia y permite sortear el tema del agotamiento interno. Y entonces cuando está en la Corte le ordena la Corte Interamericana le ordena a la justicia argentina reabrir la investigación.
Entonces este tema llega a la Corte Suprema y se plantea el dilema de si hacer valer la prescripción, o sea, la extinción de la acción penal interna, o cumplir con la orden internacional. Y si bien los jueces reconocen que puede haber un problema grande con las garantías penales, en este caso del debido proceso, respecto a los imputados que se vieron beneficiados por la extinción de la acción penal, sostiene que la prioridad es darle cumplimiento a la resolución internacional para evitar la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos y por lo tanto hace caer la prescripción y reabre la causa que terminó efectivamente una condena del comisario Expósito hace un par de años. Entonces, en este caso, el segundo caso que es Expósito, vemos el razonamiento contrario del caso Cantos. Mientras en Cantos veíamos una priorización del orden interno por sobre el orden internacional, en el caso Expósito vemos lo contrario, que es lo que se reitera después en un caso bastante similar, que es el caso Derecho. Entonces, tengan en cuenta, Cantos, derecho interno por sobre derecho internacional, Expósito y derecho internacional por sobre derecho interno. Así llegamos al caso Fontevecchia, que es un caso que se le ha dado mucha relevancia por el impacto que generó y porque significó volver a la doctrina del caso Cantos. ¿No? Tengan en cuenta que Cantos más o menos del año 2003, Expósito será del 2004, 2005 y Derecho del 2011 y Fontevecchia se dicta en el año 2017. O sea, fíjense los vaivenes en este tema que ha tenido la Corte, lo cual muestra un poco cómo es a veces su comportamiento errático. En Fontevecchia lo que había pasado es que la revista Noticias publicó publicó una noticia acerca de un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Menem. El expresidente se sintió agraviado y promovió una acción de daños y perjuicios diciendo que se estaba violando su intimidad, que la ganó en todas las instancias. Entonces los dueños de esa revista, que eran Fontevecchia y D'Amico, llevan el caso ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana encuentra que había una violación grave a la libertad de expresión de estas personas porque en gran medida la publicación contenía información de interés público porque se hablaba de fondos públicos que se utilizaban para cuidar al hijo de Menem, de conductas que se habían llevado a cabo en este sentido para ocultar su identidad, conductas públicas. Entonces, lo que encuentra es que hay interés público en la publicación de la noticia y que haber condenado a estas personas a pagar una importante suma de dinero puede ser un peligroso antecedente para o bien censurar o generar mecanismos de autocensura. Después vamos a ver este tema de la censura cuando veamos bien libertad de expresión. Pero lo importante es que le ordena a la justicia argentina una serie de cosas. Una es publicar la sentencia, otra es devolverle a Fontevecchia y a D'Amico el dinero abonado. Y la tercera, y es la más controversial, es que le ordena revocar la sentencia. Entonces llega la causa al país y se presenta... no sé si fue la Procuración o el Ministerio, se presenta y pretende ejecutar esta sentencia y la Corte dice, yo no puedo ejecutar esta sentencia. ¿Por qué dice que no puede ejecutar esta sentencia? Bueno, por un razonamiento similar al que hace Cantos, porque dice, miren, el señor Carlos Menem tenía una sentencia que pasó por todas las instancias, tenía autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada significa cuando la sentencia adquiere firmeza, es decir, cuando se atraviesan todas las instancias en las cuales la sentencia es susceptible de revocación. Una vez que se dicta, el último tribunal que puede intervenir en la causa dicta sentencia, en este caso va a ser la Corte Suprema, cuando rechaza el recurso extraordinario o se quiere la queja, la sentencia adquiere firmeza. Entonces dice, había una persona que tenía una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, esa persona no intervino en el proceso internacional, que es un proceso dirigido a juzgar la responsabilidad del Estado, por lo tanto, no puedo ejecutar esta sentencia. Y para esto encuentra dos fundamentos importantes. El primero es sostener que el Tratado Internacional no confiere a la Corte la facultad de revocar sentencias
basadas en autoría de cosas juzgadas. El segundo es decir que la instancia internacional no es una cuarta instancia de revisión de los estados, sino es una instancia extraordinaria en que juzga la responsabilidad del estado, pero no que permite revocar. Y hay un fundamento muy importante que es el de orden interno, que dice, ¿se acuerdan en el primer video cuando dijimos, bueno, cómo está armada nuestra supremacía normativa? Y cuando vimos el juego del 27, el 28, el 31, la Corte va a volver a un análisis que hace mucho no se escuchaba, que es sostener que basado en el artículo 27, los tratados internacionales se tienen que ajustar a los principios de orden público local. Y entonces lo que está diciendo son dos cosas. De acuerdo a nuestro principio de orden público local, la Corte Suprema es el último tribunal de revisión de una causa. No hay ningún tribunal que le pueda ordenar revocar una causa, y además hay principios de orden público local, como es la defensa en juicio y la cosa juzgada, que cualquier tratado de derecho internacional, incluso en los derechos humanos, tiene que respetar. Y esto de alguna manera está un poco está chocando directamente con el razonamiento que veíamos en los casos en los casos Expósito y Derecho. Entonces, como ven, en relación de complementariedad, lejos de encontrar una solución, todavía tenemos discusiones muy importantes acerca de cómo se plantea esta relación. Ahora, en relación a condiciones de su vigencia, es decir, ¿qué se entiende en que hay que aplicar los tratados con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia? Hay también una gran discusión que se ha abierto. Inicialmente la interpretación que se hacía de condiciones de su vigencia era las condiciones de aprobación del tratado. Ustedes saben que un tratado puede ser aprobado de distintas formas. Un Estado al momento de aprobar un tratado puede hacer, por ejemplo, reservas sobre cláusulas que quiere que no se apliquen o manifestaciones en relación al tratado. Bueno, la primera interpretación, que es una interpretación, si quieren, originalista, después vamos a hablar de que son teorías originalistas, pero bueno, mire, cuando usted aprobó el tratado, determinó que se iba a hacer en determinadas condiciones, esas son las condiciones en que usted tiene que hacer valer el tratado. Esta primera interpretación fue rápidamente comenzando a cambiar, y la segunda interpretación que se empezó a aplicar fue que los tratados tienen que aplicarse no solo en las condiciones que el Estado lo aprobó, sino también en las condiciones que los órganos de aplicación lo interpretan. Ustedes saben que cada tratado internacional en general tiene un órgano internacional de aplicación o un órgano que está designado para interpretarlo. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que se dice es, bueno, las interpretaciones que hace la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un valor y por lo tanto al momento de aplicar un tratado tenemos que tener en cuenta esas interpretaciones para cumplir con el tratado internacional. Y acá se abren dos líneas interpretativas acerca de qué quiere decir cumplir con las interpretaciones de los órganos internacionales. Una primera etapa, digamos, más soft, más light, acerca de cómo entender esto, fue la que se marcó con los fallos Giroldi y Bramajo en el año más o menos 95 o 96, que era decir que las interpretaciones de los organismos internacionales de derechos humanos funcionaban algo así como pautas o guías interpretativas para los tribunales locales. Esto quiere decir que al momento de resolver un caso, los tribunales locales argentinos tenían que valorar cómo los organismos internacionales habían interpretado ese tratado y basar su decisión en esta interpretación, pero sin que esta interpretación sea obligatoria. Es decir, les daba la posibilidad de apartarse de esta interpretación si encontraban que esos fundamentos no eran sólidos, no eran buenos, contrariaban principios de orden público local, etcétera, etcétera. Entonces la idea es, bueno, me da una pauta, una guía de cómo resolver el caso si se aplica el tratado, pero no me obligan a que tenga que aplicar esa solución sí o sí. Esta primera posición, que podemos decirle, entender las interpretaciones como guías o pautas, fue cambiando a partir del año 2003, 2004, a través de una serie de fallos que progresivamente fueron saliendo. Esto está muy vinculado a lo que son los juicios de lesa humanidad, básicamente porque las interpretaciones de los órganos internacionales de derechos humanos fue el argumento jurídico más fuerte que se utilizó para poder dejar sin efecto las leyes que eximían de responsabilidad
o que de alguna manera extinguían las acciones penales contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad, o las sentencias que los exculpaban, o más que los exculpaban, les ratificaban la extinción de la acción penal. Entonces, la jurisprudencia internacional internacional en materia de derechos humanos fue el caballo de batalla que se utilizó contra estas decisiones para poder dar la vuelta. Entonces, lo que buscaron hacer los jueces es dar argumentos jurídicos que permitieran sostener por qué la jurisprudencia internacional, en este caso las interpretaciones de los tribunales de derechos humanos, tenía tanta fuerza. Entonces, a partir de un primer caso que se llamó Arancilla Clavel, en el cual se juzgó la prescripción de una acción penal criminal de los servicios de inteligencia chilenos en la época de Pinochet, que había sido detenido y que tenía que ser extraditado. La Corte fue progresivamente sosteniendo que la jurisprudencia internacional ya no era una pauta o una guía, sino que, o mejor dicho, no era una guía, sino una pauta insolayable, es decir, una interpretación que tenía que aplicar sí o sí a esa solución, que no podía ser dejada de lado. Esto lo vamos a ver muy claramente en el caso Simón, que es el fallo que declara inconstitucional las leyes de obediencia de vida y punto final, que son las leyes que extinguieron las acciones penales contra los crímenes de lesa humanidad, y después en lo que fue Simón, Maceo y Videla, que son los fallos que revocan las decisiones a través de los cuales se defendió o se aceptó la constitucionalidad de los indultos, esto es la conmutación de la extinción, la conmutación de la pena, más que extinción es conmutación de la pena de aquellos militares que quedaron fuera de estas leyes y que fueron indultados. Entonces, a través de estos fallos lo que vemos es un cambio en la forma de valorar la jurisprudencia internacional. Pasó de ser una guía, una pauta, a una regla autoritativa, una regla de la cual no puedo apartarme. Y para hacer eso, la Corte fue progresivamente incorporando una doctrina que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente la hayan escuchado o incluso estudiado en derechos humanos, que se llama el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una doctrina que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2006, a partir de una serie de fallos, que uno es Almonacid Orellano y otro es Congresos Cesados de Perú, a partir de la cual estableció tres grandes principios que los estados del sistema interamericano de derechos humanos tienen que seguir a la hora de aplicar un tratado. Y esos tres grandes principios podemos decir que son los siguientes. En primer lugar, sostuvo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene supremacía por sobre el derecho interno, basándose, esto es, en el principio de buena fe, de pacta sunt servanda, del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, esto es, la idea de que los estados no pueden ampararse en el derecho interno para incumplir el derecho internacional. En este caso, nosotros no tenemos mucho conflicto con esto, porque, o algunos conflictos tenemos, pero nuestro conflicto no es muy grande porque, como saben, como ya vimos, el artículo 75 del siglo XXII incorpora la Convención Interamericana de Derechos Humanos a nuestro plexo constitucional, es decir, le otorga jerarquía constitucional. Un segundo tema que incorporó el control de convencionalidad es que habilita a todos los estados, a todos los jueces de los estados del sistema interamericano a ejercer un control de convencionalidad o constitucionalidad sobre las leyes en función de la convención. Esto significa que les confiere, por así decirlo, a los jueces de todos los estados partes del sistema interamericano la facultad de determinar si las normas internas se ajustan a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y declarar la incompatibilidad si ello no ocurre. Esto también, de vuelta, esto estaría incorporado a nuestra Constitución a través del control de constitucionalidad, y en la medida que la Convención Americana de Derechos Humanos también tiene jerarquía constitucional, el control de constitucionalidad abarca el control de convencionalidad propuesto por la Corte Interamericana. Y hay una tercera parte de este control, que es por ahí la que más impacto tiene, que es, por lo menos en nuestro país, que establece que
las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea una regla de derecho. Es decir, lo que les impone a los jueces es que no solo tienen que tener en cuenta las reglas o normas del Tratado Internacional, sino también las interpretaciones que hace los órganos de aplicación. Lo que se está diciendo es las decisiones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos funcionan como una regla de derecho a la hora de aplicar el Tratado Internacional. Y este control de convencionalidad es lo que utiliza la Corte, sobre todo en Maceo y Videla, para sostener que los indultos que ya habían sido juzgados y tenían autoridad de cosa juzgada son inconstitucionales, o por así decirlo, son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es porque ya había un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Barrios Altos con Perú, que había dicho que no pueden establecerse obstrucciones o límites a la responsabilidad de criminales por lesa humanidad. Entonces el razonamiento que hace la Corte es, si la Corte Interamericana ha dicho que esto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, y si las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben tomarse como una regla autoritativa, una regla de derecho, no tengo otra opción más que seguir esta regla a la hora de resolver este caso. Este sería un poco la conclusión. Desde ya esta posición no está exenta de controversias, ni de disputas, ni de idas y contramarchas, pero pareciera que hoy, al menos en condiciones de su vigencia, este es el sistema que está rigiendo. Veremos a raíz de lo que ocurrió con Fontevecchia si esto empieza o no a cambiar. Bueno, esto ha sido hasta acá la clase 4. La próxima tenemos el control de constitucionalidad, que vamos a repasar por ahí, a plantear algunas cosas de esta clase para seguir discutiéndola. Espero que el video les sirva de ayuda.